Hoy en Ha dicho el historiador vamos a analizar uno de los conflictos que todavía sigue en pie. Vamos a hablar de la guerra en Ucrania, una guerra que ha enfrentado a Ucrania y a Rusia y que parece que todavía está bastante lejos de acabar. Esta guerra ha metido a diferentes potencias como Estados Unidos y a la Unión Europea dispuestos a ayudar a Ucrania. Pero tú te preguntarás, ¿cómo es que empezó todo este conflicto? ¿O cómo seguirá? Pues bueno, esto y mucho más te explicaré en este vídeo. Como sabemos, Rusia se ha estado militarizando bastante, teniendo bastante influencia en países de su alrededor, siendo este concretamente Ucrania. ¿Será que Vladimir Putin se ha convertido en el nuevo enemigo de Occidente? O por lo menos eso es lo que parece. En 1991, después de la disolución de la Unión Soviética, 11 repúblicas distintas se independizaron de esta, la mayoría uniéndose después a la OTAN o a la Unión Europea. Ucrania se independizó ese mismo año y básicamente había un montón de diferencia étnica en el país que todavía sigue en pie. La mitad de los ucranianos hablaban ucraniano y la otra mitad ruso. Para ser exactos, el 70% de la población hablaba ucraniano y casi un 30% hablaba ruso. En las elecciones de 2010, este señor de aquí, el señor Yanukovych, fue nuevo presidente en esas elecciones y trajo un montón de corrupción al país, además de tener bastante autoritarismo. No obstante, y a pesar de esto, parecía que el PIB de Ucrania parecía ser bastante próspero y parecía que subiría cada vez más. Además de que la Unión Europea dio bastantes ayudas a Ucrania y influenció a este a unirse a la Unión Europea. No obstante, en noviembre de 2013, el líder del país dijo en un comunicado que la entrada a la Unión Europea sería cancelada. Esto fue un disgusto para la mayoría de la población ucraniana, preguntándose por qué rechazaron esa oferta. Y todo tiene que ver con Rusia, debido a que Vladimir Putin ofreció bastante dinero al presidente ucraniano para que no se uniera a la Unión Europea. Un montón de disturbios y manifestaciones empezaron a extenderse por Ucrania, creándose así el Euromaidán, un grupo ucraniano para influenciar a los demás de que Ucrania tenía que ser parte de la Unión Europea. Los disturbios ocasionaron más de 200 muertes y el líder Yanukovych tuvo que irse del país. Además de que, como os he dicho, hay una gran diferencia étnica en el país, donde la mayoría de hablantes son ucranianos y la otra mitad hablan ruso. Esto se centraba también en Crimea, donde en el ayuntamiento de este lugar varios militares izaron la bandera rusa en el ayuntamiento. Aquí Rusia celebró un referéndum de autodeterminación, donde el 96% de la población dio el sí. No obstante, esto no fue reconocido ni por la ONU ni democráticamente. Aún así, en la zona de Donbass, en Donetsk y Lugansk, dieron a conocer la República Popular de Donetsk, básicamente porque estas dos zonas estaban había bastante nacionalismo. Así pues, desde ese entonces hubo un montón de guerras y actualmente sigue en guerra en el Donbass. Desde en septiembre de 2014, que empezó todo ese conflicto, ya ha habido unas 3.881 bajas, una locura. La anexión a Crimea fue bastante importante para este conflicto y a pesar de que no se reconoce democráticamente, Rusia ya la ha anexado. La crisis humanitaria en el Donbass ha ocasionado más de 13.000 fallecidos, incluso más. De hecho, son incontables los números de fallecidos en ese lugar. Y aquí llegamos a noviembre de 2021, más o menos ya donde empezaría, ahora sí, la guerra en Ucrania, donde el gobierno ucraniano dio un aviso en el que Rusia estaba empezando a llevar militares hacia la frontera. En enero de 2022, un tercio del ejército ruso empezó a vigilar las fronteras ucranianas.
Esto alarmó bastante al gobierno y el 14 de febrero fuentes estadounidenses saltaron la alarma diciendo de que habría una invasión a Ucrania por parte de Rusia. Rusia obviamente dijo que no es cierto. No obstante, en Ucrania, para no alertar más a la población, prefirieron no alarmar a la gente. No obstante, para meter más carne en el asador, la República de Donetsk y la República de Lugansk fueron, o por lo menos celebraron un referéndum apoyados por Rusia. Así que básicamente soltaron las alarmas por parte de estadounidenses. Además de que el 24 de febrero, ya cuando empezó la invasión a Ucrania, Vladimir Putin tenía la idea de desnazificar Ucrania y que el gobierno ucraniano cayese. Aquí empezó la guerra relámpago por parte de Rusia, donde empezaron a ir directamente a por Kharkov, Izium, hacia Zaporizhia y a un montón de ciudades más, concretamente hacia Kiev, donde parecía que la caída de la capital era inminente. El presidente de Ucrania dio varias horas para que la gente se esconda en el metro, para que estén seguros. Entre la población ucraniana se repartieron más de 13.000 rifles para defenderse de la invasión. El líder de los chechenos, por parte rusa, dijo que participaría en la guerra ucraniana y básicamente ayudó a Rusia. No obstante, debido a la invasión, la Unión Europea puso varias sanciones a Rusia. Además de que cerró varias empresas de Occidente en Rusia por la guerra. Después de esto, siguiendo con la invasión, básicamente los rusos empezaban a caer más rápido, debido a que varios carros armamentísticos estaban empezando a quedar sin combustible. Además de que el avance en Kiev era bastante rápido, la verdad. Además de que se celebraron varios acuerdos de paz con condiciones rusas. La primera, la desmilitarización de Ucrania. La segunda, la neutralidad. Y la tercera, entregar a Crimea y Donbass. Esto obviamente fue rechazado por Ucrania. Y Estados Unidos y la Unión Europea dieron más sanciones a Rusia y armamento a Ucrania. Además que China, que parecía que iba a ser el principal apoyo a Rusia, prefirió dejarlo de lado. Mientras tanto, Rusia empezó con la guerra total. Un plan para bombardear varias zonas ucranianas y así acabar más rápido. No obstante, parecía que Mariupol, el 21 de mayo, cayó en manos rusas y varias zonas de la ciudad fueron bombardeadas. Más de 20.000 muertos se hallaron en Mariupol y Estados Unidos y la Unión Europea dieron cada vez más armamento a Ucrania en apoyo al país. Así, enviaron varios aviones por parte también de Polonia, en el cual envió varios aviones de guerra. Siguiendo con la invasión, empezando por Kiev, básicamente los rusos estaban quedando sin hombres y básicamente empezaron el ataque al Donbass, donde empezaron a atacar a Donbass y a la República de Lugansk. Además de que los rusos parecía que tendrían que retirarse debido al avance que estaban teniendo en Kiev los ucranianos. Además de que Occidente puso más y más sanciones a Rusia, siendo el país más sancionado de todo el mundo. Después, en Moldavia, se encontraron 1.500 rusos en Transnistria, defendiendo la zona y teniendo bastante influencia Rusia sospechosamente. También nos centraremos en Sievierodonetsk, donde el grupo Wagner tuvo bastante influencia y siguió creciendo. Además de que reclutaron a más de 40.000 reclusos rusos en cárceles. Básicamente, pues eso, reclusos rusos. Además de que Occidente dio básicamente muchos carros a Ucrania, los HIMARS, donde bombardearon suelo ruso, donde la ofensiva había comenzado. El principal plan de Ucrania era tomar Jersón rápidamente. O bueno, no tan rápidamente, porque empezaron bastante lentos.
por si las moscas. Mientras tanto, mientras los ucranianos empezaban a tomar Jersón, algo que pilló bastante desprevenidos a los rusos era que no se esperaban que los ucranianos empezaran a tomar Kharkov. Y así lo hicieron. Básicamente recuperaron un montón de territorio y también la ciudad de Izium, yendo hacia Liman. Algo que fue bastante relevante durante la guerra fue que Ucrania bombardeó el puente de Crimea, un puente bastante largo que separaba Crimea de Rusia. Debido al gran avance que Ucrania estaba teniendo sobre Rusia, Rusia empezó a armar 3 claves para la guerra. La primera, la movilización parcial. Básicamente usó 300.000 hombres para seguir con más movilizaciones en el frente. No obstante, esto tuvo varios disturbios en varias provincias rusas y el disgusto de muchas personas, por lo cual la mayoría se fugaron del país. La segunda fue la movilización de Jersón, donde tropas rusas bombardearon suelo ucraniano. Y llegamos a la tercera clave que planeaban los rusos, y esta sería la ofensiva de Bakhmut. Básicamente aquí intentarían tomar la ciudad de Bakhmut. Aquí esta operación la llamaron la moledora de carne y actualmente está bajo dominio ruso, pero debido a la contraofensiva ucraniana esta zona todavía sigue en guerra. La Unión Europea rechazó más bien quitó el acceso a petróleo de Rusia, además de entregar bastante armamento a Ucrania, siendo los M1 Abrams, también los Challenger 2 y por último los Leopard 2. Esos últimos son bastante conocidos. Aquí llegamos a un año de guerra entre Rusia y Ucrania. Y algo que llamó bastante la atención hace varios meses es la movilización de 17 barcos de guerra rusos. Además de que Polonia entregó unos 60 tanques a Ucrania. Una completa barbaridad. Vladimir Putin, aún así, no se daba por vencido y visitó Mariupol para ver qué tal iban por la ciudad. Además en Jersón, donde seguía la movilización ucraniana, tomaron varios islotes cerca del río que pasaba por la ciudad. Además de que destacó bastante el ataque al Kremlin, que todavía no se sabe si fue hecho por Ucrania o por alguna movilización rusa que estaba en contra del gobierno o algo así. También se celebró el desfile de la derrota, donde los soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial acabaron con la Alemania nazi. Además de que siguió la movilización en Avdiivka, donde el presidente Zelensky se hizo varias fotografías y apoyó a varios soldados en la ciudad para que siguieran con la contraofensiva. Básicamente, cuando la contraofensiva ya estaba empezando, los ucranianos empezaron a movilizarse hacia Zaporilla y también hacia Bakhmut, tomando varias zonas de la ciudad. Además, algo que destacó bastante en la guerra fue la inundación y la crisis humanitaria que hubo durante el destrozo de la presa de Nova Kakhovka. Además de la rebelión del grupo Wagner hacia Moscú, en la que intentaban derrocar al gobierno ruso, fue fallida. Por lo cual, Prigozhin, el líder del grupo Wagner, tuvo que huir del país, yendo así hacia Bielorrusia. Además de que si habéis estado atentos estos meses en las noticias, sabréis que en Níger ha habido un golpe de estado. Además de que Rusia, gracias a esto, ha intentado tener mucho más influencia en África sobre estos países, aunque ha tenido varias tensiones con Francia, por ejemplo. Un recordatorio de la ofensiva, y es que Ucrania depende cada vez más de las brigadas, aunque Rusia también es que ha perdido un montón de armamento pesado durante la guerra. Prigozhin, el líder del grupo Wagner, como ya he dicho, ha fallecido hace ya unas cuantas semanas, debido a que el Ministerio de Defensa ruso bombardeó un avión en el que él y distintos integrantes del grupo Wagner iban a bordo.
Principalmente querían acabar con él, básicamente por la rebelión que causó y por todo el armamento que él tenía. Básicamente era un poco, pues, previsible. Además de que el apoyo de Corea del Norte a Rusia también se veía bastante debido a la visita de Putin a Corea del Norte. Además de que Ucrania seguía con su avance. Además de que con los logros de la contraofensiva, uno de ellos fue que tenían grandes bajas contra Rusia. Y la segunda fue que la pérdida del control del Mar Negro por parte rusa. Aunque estas últimas semanas hubo elecciones en Eslovaquia y ganó el líder prorruso. Ganó un líder prorruso en el país. Además de que la zona de Avdiivka, controlada por Ucrania, ha empezado a caer en manos rusas. O bueno, más bien está el plan de Rusia en acabar con esa zona y empezar a ponerla en suelo ruso. No obstante, países como Países Bajos, Rumanía, Alemania, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Bélgica y los países también nórdicos enviarán más armamento a Ucrania. No obstante, con la nueva guerra que ha empezado de Israel contra Hamas, está empezando a tener bastante intrigados a los ucranianos, debido a que puede que Occidente se olvide un poco de ellos. Dentro de poco la contraofensiva va a acabar y podríamos decir si esto ha sido un fracaso o ha ayudado bastante. Y bueno, llegamos a la actualidad, donde básicamente parece que esta guerra está bastante lejos de acabar y parece que todavía pues seguiremos como mucho igual 2 años con esta guerra. Si te ha gustado dale like y suscríbete, obviamente, si te ha gustado. ¿Tú qué opinas de esto? Escríbeme en los